Bienvenidos a un nuevo programa especial de American Screen Sports. Hoy vamos a hablar de NFL. Para eso contamos hoy con nosotros con Rubén Fernández Vargas. Lo podéis encontrar en Zona Gigantes, The Spanish Bowl y también en Bundo NFL, hablando sobre los Giants y muchas cosas más. Muy buenas, Rubén, ¿qué tal? ¿Qué tal, Iván, David? Nada, gracias por la invitación, chicos. Hablar de NFL en nuestro idioma siempre es un placer y yo creo que este año vamos a ver un crecimiento más si cabe de nuestro querido deporte y nada, enhorabuena por el programa, por esas entrevistas que al final esto crea afición y crea contenido que al final creo que es muy importante. Muchas gracias, Rubén. La verdad, un placer absoluto tenerte por aquí por American Screen Sports. Tenemos ganas de entrevistarte porque Iván ha dicho que hablaremos también de NFL, pero también, bueno, hablaremos en conjunto de tu pasión, que es Nueva York, ¿no? También un Sí. poquito de los Knicks, habrá que comentar un poquito, y del deporte y de otros equipos que igual no seguimos tanto igual en este programa porque nosotros hacemos NFL y NBA principalmente, pero seguro que nos cuentas cosas muy interesantes de todos los equipos de Nueva York con ese gran programa que tienes en Zona Gigantes. Sí, al final Nueva York, siempre lo digo, es como una pequeña parte del mundo donde hay todas las culturas, todos los deportes, todos los equipos, todas las grandes ligas. Al final Nueva York siempre un poco, las cosas se expanden un poco más, se magnifican tanto lo bueno para lo malo. Creo que los fans de allí son muy críticos con el equipo, tanto en las buenas y en las malas. Y creo que pues hay mucho contenido sobre la ciudad de Nueva York, el New York Post, muchos periódicos, muchos insiders del equipo. Y al final creo que todas las grandes ligas, como la NBA, como habéis bien dicho, ahora con el pique ese ahora que hay entre los Brooklyn Nets, que se ha ido Kevin Durant, etcétera, los Giants y los Jets, siempre miras un poco de reojo a tu vecino, cómo lo está haciendo, y creo que el mercado de Nueva York es tan inmenso y tan grande que pues da para mucho, chicos. Creo que siempre hay mucho contenido y muchas historias. Así es, yo me he puesto de gala para hablar un poquito de los Knicks, de la ciudad de Nueva York también, porque yo soy seguidor de los Knicks, hay que decirlo. Muy bien, Sepas, Iván, Rubén, así me gusta. yo sigo a los Knicks desde hace más de 20 años, pero vamos a Wow. bastante, desde la final esa que perdimos contra San Antonio Spurs, se podría decir, la última que teníamos jugar. Pero vamos ya a entrar de lleno en tus inicios. ¿Cómo empezaste, no ya en la NFL, sino en los deportes americanos? ¿Cómo te entró el gusanillo? Bueno, desde muy pequeño siempre me ha gustado mucho el cine, la cultura americana. Incluso a mi padre le decía, háblame en inglés. Mi padre no tenía ni idea de hablar de inglés y se metaba palabras. Yo creo que desde esas películas de Solo en Casa 2, pues te entra por el ojo mucho. Los americanos saben vender muy bien su producto. También Little Giants, esa película de fútbol americano donde los niños se enfrentan a unos poderosos Dallas Cowboys. El amor por la ciudad de Nueva York. Creo que al final también esos programas que daban en el Plus de Transworld Sport, donde veías ya pequeñas cuentagotas de fútbol americano y decías, wow, estos tíos van súper bien equipados, las hostias que se pegan. Creo que es muy atractivo cuando lo ves por primera vez. Y luego me enganché por manía con Zanoni, con toda esta gente, con Moy Molina, pues con estos cracks de también el hockey hielo, etcétera. Y me acuerdo, pues, de ver esa Super Bowl perdida en 2000 contra los Ravens, de ir con el equipo de Nueva York, porque era un equipo de Nueva York, esa ciudad que tanto me gustaba desde pequeño, y decir, hostia, hemos perdido contra los Ravens, nos han pasado por encima. Y creo, lo he dicho en varios programas, en otros sitios donde me han invitado, creo que cuando tú te haces un equipo y el primer contacto es pues, en este caso, una pérdida, ¿no? Como haber perdido de tanta paliza contra los Ravens, contra ese Ray Lewis tan grande, pues te hace ser un poco más del equipo y decir, hostia, pues he comenzado a sufrir con este equipo y ya no lo voy a dejar, ¿sabes? A mí me pasó lo mismo, Rubén. Yo soy de los Titans en la NFL Ajá. y me hice justamente por los mismos años, en la Super Bowl contra los Rams, y me hice de Titans en esa época. Hostia. Así que Con más o menos Fisher, ¿no? igual. Estaba Fisher en los Rams, ¿no? Sí, Bigote Sí, Fisher, sí, sí. o sí, sea, sí. Qué bueno. Pues bueno, por empezar yo un poquito, y lo primero que te quiero preguntar, tu gran afición y locura y ese programa que tienes es Zona Gigantes, ¿no? Que engloba todo lo que tiene que ver con Nueva York. ¿Qué significa para ti Nueva York como ciudad y todo lo y si nos puedes comentar un poquito, resumir, qué significa para los neoyorquinos
todos sus equipos que tienen, tanto los Giants como los Knicks, como en otros deportes de los Rangers, etcétera, etcétera. ¿Qué supone eso? Si nos puedes un poquito hacer un resumen, una visión desde Sí, Rubén. Zona Gigantes nace para cubrir un poco los Giants, ¿no? Yo creé en su día creé la cuenta de Giants Spain. Veía que en Twitter no había ninguna cuenta dedicada a un equipo como los New York Giants, que son una franquicia histórica en la NFL, una de las Big Six, ¿no? Como un poco en hockey también los Rangers, Big Six, esos primeros equipos que fundaron la liga básicamente, con bueno, los Packers, los mismos Bears, equipos que tienen muchísima historia. Y yo creé Zona Gigantes con David, con Vico, con Alex y con Ferran, pues también para tener un poco de contenido en castellano. Veía que los Giants no tenían ningún apartado en español donde se hablara mucho del equipo y al final creo que, como bien os he dicho al principio, es un equipo que da muchas noticias, da mucho contenido por crear y al final, pues cada semana tienes algo de qué hablar. Ahora mismo se está hablando de la renovación de Daniel Jones, de Saquon. Y creo que la otra pregunta que me has hecho, David, que creo que para los neoyorquinos sus equipos son una gran pasión. Al final, Nueva York está creada por italianos, por irlandeses, culturas que son muy acérrimas digamos, a su folclore, a sus culturas, a sus equipos, ya cuando venían de Europa. Y Ujú. creo que la gente de New Jersey, de Nueva York, con los Giants, son parte de su vida. Es una forma de vida y lo ves un poco cuando vas a los tailgates al lado del MetLife, cuando ves que la gente incluso cuando juegan mal se preocupa mucho, están toda la semana mal en el trabajo, en sus casas. Cuando va bien el equipo están contentos, están pues súper excitados y creo que lo viven incluso más que en otros puntos de Estados Unidos. Creo que hay esa pasión y esa cultura europea que viene un poco de los ancestros, de cómo se fundó Nueva York en el 1800, pues que hace que los neoyorquinos vivan mucho sus equipos en todos los niveles. Rubén, tu casa estaba ya has podido palpar eso que nos estás comentando. Me imagino que los Giants tendrán una mayor afición que los Jets. ¿O cómo viste Sí. eso? Porque al final el fútbol americano no mueve tanto. Sí, al final, Iván, los Giants están fundados en 1925. Creo que los Jets se fundaron en el 67, si no me equivoco, en los 60. Entonces son un equipo mucho más joven, entre comillas. Los Giants tienen más generaciones atrás. Han jugado en el Yankee Stadium, que al final son un equipo que, aunque mucha gente diga, no, son de New Jersey, originalmente juegan en Polo Grounds antes del Yankee Stadium, luego en el Yankee Stadium. Son un equipo que está muy relacionado también con la Universidad de Fordham, que es de donde salió Lombardi, Vince Lombardi, que fue en Ujú. su día coordinador ofensivo de los Giants también, antes de triunfar con los Packers. Y creo que los Giants, pues, son cultura neoyorquina y son, pues, el equipo de Nueva York. Al final los Jets son un equipo mucho más joven, obviamente más afiliado a New Jersey porque siempre han jugado en la zona de New Jersey y jugaron en Queens, un poco como los Mets. Y el equipo más neoyorquino, más de Manhattan, siempre han sido los Giants. Qué bueno. Y Rubén, ya cuéntanos un poquito. Sabemos que has tenido ya la fortuna, has estado en Nueva York, has estado viendo partidos de los Giants, cubriendo partidos de los Giants. Hay que decir que eres el segundo narrador después de que Sagasti en Game Pass de España. Enhorabuena desde aquí, la verdad. Bueno, yo no narré el partido de David, fui Bueno, como reportero de Mundo como NFL. reportero, Sí, sí, exacto. sí. Exacto, pero ya estás ahí el segundo, digamos, español después de Iker. Iker sí Sí. que ha estado narrando, pero has estado ahí un poquito. Entonces, eh, cómo se vive tu relación y cómo lo ven ellos desde Nueva York, lo que está ocurriendo aquí en España con el fútbol americano, y cómo se vive tu relación con los periodistas allá en New York? Pues muy bien, la verdad. Bueno, primero felicitar a Iker porque es como un poco Neil Armstrong, ¿no? El primero en pisar la luna desde Totalmente. España. Es un gran amigo, gran persona. Lo habéis tenido en el canal Sí. y la verdad es que siempre es un placer hablar e interactuar con él. Y yo creo que los Giants son muy de Nueva York, como bien decía al principio. Todos los insiders que tienen insiders del New York Post, del New York Daily News, de ESPN, todos son autóctonos de la zona de New Jersey, Nueva York, conocen muy bien el equipo, llevan años, muchísimos años cubriendo al equipo. Yo me he hecho muy amigo de Pat Leonard, que es el insider del New York Daily News. Y bueno, en Londres hice muy buenas migas con él. Cuando he llegado allí a East Rutherford a cubrir con Spanish Bowl y más tarde con Mundo NFL, sí me ha tratado como uno más, acogiéndome. Y allí un poco los insiders, cuando llegas a East Rutherford, tienen sus propias oficinas con sus propios escritorios, con toda su parte de cafetería. Digamos que los miman muy bien los Giants. Saben que
los insiders crean mucho contenido para los Giants, que son muy importantes y son un poco parte de la franquicia. Entonces, creo que también su forma de relacionarse entre ellos es muy familiar. Al final se conocen muy bien, pasan mucho tiempo juntos, muchas horas a la semana juntos, viajan juntos a los partidos. Y la verdad es que vi muy buen rollo con Jordan Rannan, con Dan Dugan de The Athletic, que no sé, creo que hay una especie de bound, como dicen los americanos, se conocen muy bien, se hacen muchas bromas, hay muy buen rollo, la verdad. Y da gusto, porque creo que aquí en España deberíamos aprender un poco de esa forma de pensar que tienen los americanos. Sí, yo creo que el fútbol americano lleva a que haya ese buen rollo, no aquí Ujú. como en el fútbol que a veces van más allá de otras cosas, más luchas de otros sentidos y en el fútbol americano es todo disfrutar, es más el Claro. show y pasarlo bien, entonces el rollo que tienen que tener entre ellos es muy bueno. ¿Alguna historia que nos puedas contar, Rubén, de tu viajecito a Nueva York? ¿Alguna historia que se pueda contar? ¿Alguna anécdota con algún jugador, algún periodista, algún aficionado? Bueno, me acuerdo de estar en el locker room entrevistando a Siso Ojulari, el edge rusher, y de pronto salta a Dory Jackson, el cornerback, que estuvo en los Titans, precisamente, Iván, en tus Sí, queridos sí. Titans, y salta y me dice, hey, you, Ruben, are you from Europe? Claro, sabía que yo no era un insider típico, sabía que venía de Europa, y el tipo me vino con Sandro Plaxgumer, que es el running back que hemos entrevistado ahora en Zona Gigantes. Es el austriaco que ocupaba la plaza International Path Player, un poco de esos jugadores internacionales que están Sí. en la NFL. Y nada, me vino, me dijo, Rubén, this is Sandro from Austria. Y digo, ya sé quién es, o sea, sigo a los Giants, tal. Y no sé, muchas bromas, mucho buen rollo, un poco como en las películas que van ahí medio desnudos, haciendo bromas, jugando al ping-pong, pues no sé, creo que se lo pasan muy bien. Luego, Kayvon Thibodeau es un cachondo, siempre está haciendo bromas. Cuando estuve en Londres con Spanish Ball cubriendo el Giants Packers, pues estaba haciendo la entrevista y me comenzó a mover como si estuviera bailando conmigo, porque a Dory quería mojarle por detrás. Bueno, son muy naturales en el vestuario y se nota que al final, aunque vayas con un micrófono y vayas de un medio, ellos son muy naturales y se muestran como son en el vestuario. Es muy importante eso que dices, Rubén, la verdad, porque, mira, esta pregunta te la tenía guardada un poquito y no nos gusta aquí desde nuestro programa, siempre nos gusta lo que acabas de decir, el buen rollo. Siempre digo que esto es un ocio para pasarlo bien, para Ujú. divertirnos y para entretenernos. Y, ¿sabes? No sé qué piensas, si lo puedes decir en general, sin decir nombres, porque no nos gusta decir nombres, de todas esas rencillas que hay a veces dentro de la comunidad un poco de la NFL en España. ¿Qué piensas de todo ese mare magnum que a veces se monta, en mi opinión, sin sentido? Bueno, al final, David, creo que en España la gente tiene otra mentalidad, como decía. Es un país un poco de envidias, de egos. Creo que en Estados Unidos la gente y los profesionales, los que nos dedicamos a esto, saben que si el de al lado va a crecer como profesional o va a hacer grandes cosas, eso va a elevar el nivel de todos y va a hacer que todos sean mejores. Y aparte les gusta que todo el mundo sea partícipe. Te hacen partícipe un poco de lo que es la Super Bowl, de lo que es la liga, etcétera. No hay tanto, oh, pues este ha hecho esto, este ha hecho lo otro. Y luego Twitter, Instagram, redes sociales, mucha gente te echa hate, te echa odio, te echa beef, como dicen los americanos, Sí. pero al final yo creo que muchos de los que se pelean entre ellos, incluso yo también he tenido alguna rencilla, todos las hemos tenido, Ujú. te vas a tomar una cerveza a un bar y hablas con esa persona en persona, se acabarían todas estas tonterías. Sí, en 3 minutos acabó. En 3 minutos se Totalmente. acabó. Sí, 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 sí. Y hay mucha gente también que se refugia un poco en las redes sociales, yo les llamo keyboard fighters, que están ahí detrás de un teclado, ahí echando hate o echando cualquier cosa, que al final en la vida normal pues no son así y a lo mejor no se muestran así en las relaciones humanas. Pero de verdad, creo que es una pena, como bien dices, David, que a veces hay rencillas que no permiten que esto crezca un poquito más. Sí, porque al hilo de lo que estás diciendo ya con esta pregunta, pues eso, ¿cómo ves esta expansión internacional tan emocionante que tenemos aquí en España, que nos han elegido como país en esta expansión internacional? ¿Cómo ves todo lo que se viene, ¿no? Con el fútbol americano en España? Bueno, yo creo que la NFL lo hablaba el otro día, no me acuerdo con quién, que con Pepe Rodríguez en Pepe Yankee lo hablaba, que es Ujú. imparable la NFL. O sea, el producto que está ofreciendo, cómo sabe venderlo, cómo se está expandiendo, cómo no para de ganar dinero la NFL, está haciendo récords de lo que es revenue, pues es imparable. Y creo que
este año, 2023, creo que en España van a pasar cosas que van a hacer crecer más este deporte. eh, el libro de 100 yardas, no para de salir contenido, más canales, más gente pues, que se está sumando al Game Pass. No sé, creo que la NFL va a crecer un poco como la NBA en los 90 en España. Solo falta que a lo mejor haya algún Pau Gasol o algún jugador que destaque en la liga para que acabe de crecer, pero yo creo que mucha gente que le da una oportunidad a la NFL y entiende las reglas y comienza a adentrarse en el mundo de la NFL, pues es que te acaba atrapando, lo sabemos. Es una cosa que pues cada día estás ahí mirando noticias en Twitter, estás informándote, creando contenido, pues creo que la NFL es imparable y va a crecer exponencialmente mucho más en nuestro país. Esto que comentas de que cada vez hay más canales, pues nos incluimos entre ellos, tanto Ujú. los vuestros como los nuestros, que hablamos de NFL y de muchas cosas más americanas, pero sigue siendo a nivel europeo y español. ¿Sigues notando tú ahí, como lo habéis comentado con David en las redes sociales, esa envidia de unos con otros de, bueno, este está haciendo otro, como tú, por ejemplo, que te has ido a Estados Unidos a disfrutar de la experiencia Ujú. con los Giants, en Filadelfia estuviste también, un poquito ahí. ¿Has visto esa envidia de otros que están también por los canales, por diferentes canales, pero todavía no han llegado a esas metas? Puede ser, Iván, no soy capaz de meterme en la cabeza de otras personas, pero como bien te decía, creo que es algo cultural. Creo que en España en ese sentido tenemos mucho más que hacer, mucho más que crecer respecto a la cultura americana en este sentido. Y creo que siempre va a haber envidia, siempre va a haber rencillas, siempre va a haber este tipo de historias. Pero bueno, al final tú tampoco puedes controlar lo que los demás sienten, lo que los demás piensan y te tienes que preocupar un poco de ti, del trabajo bien hecho, de hacer bien las cosas y ya lo que pienses en otros, pues yo creo que te tiene que importar un poco más. Pero bueno, es una pena que no se disfrute más el éxito de otras personas, pero así, así es la vida, ¿no? Tampoco Como podemos dice, cambiar a las personas. como diría Luis Jones, todos sumamos NFL y Exacto. tenemos que ayudarnos unos a otros y para que esto siga creciendo, que lo está haciendo hoy Ujú. mucho, ¿no, David? Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, ya ese tema lo dejamos ahí. Los que nos ven, bueno, ya tendrán su propia reflexión y ahora entramos más un poquito. Rubén, ¿cómo ves esta evolución de Giants? ¿Cómo ves, cómo le explicarías a la gente, bueno, ese futuro de los Giants? Porque habéis estado un poco en una travesía en el desierto. Cuéntanos un poquito qué esperanzas tienes para la próxima temporada con la llegada de Daboll y con todo lo que está ocurriendo ahí en Nueva York. Pues la verdad es que muy esperanzados, estamos muy ilusionados con Brian Daboll, entrenador del año en la NFL, ha hecho un trabajo titánico, al final tenía un roster de 53 que la verdad no era con muchísimo talento, mucha gente joven, faltaban muchas piezas, ha habido muchos lesionados durante la temporada y al final pues todo lo que ha hecho Daboll con este roster ha sido increíble. El crecimiento de la ofensiva, Saquon ha estado maravilloso, Daniel ha crecido mucho este año. Luego la línea ofensiva creo que ha tenido el mejor año en 6-7 años, al final eso se nota también. Bobby Johnson ha hecho un gran trabajo con la línea ofensiva. Y luego es muy importante tanto que Mike Kafka, el coordinador ofensivo, como Martindale, el defensivo, se hayan quedado en el equipo para seguir creciendo, para seguir madurando un poco el equipo con un poco lo que va a ser la offseason. Creo que somos el equipo de la Free Agency con el tercer salario más alto, bueno, el salary cap. Y Ujú. luego, pues el draft tenemos bastantes picks y creo que se van a poder hacer muchas cosas y creo que este equipo va a crecer en 2023-2024. Yo soy un gran, bueno, no, me gusta, no sé por qué, Daniel Jones, siempre lo defiendo, en nuestro programa siempre lo defiendo, ya lo sabe David. ¿Qué opinas tú de Daniel Jones verdaderamente y como seguidor de Giants? ¿Crees que es vuestro quarterback para construir esta franquicia? Quarterback de presente y futuro. Totalmente, Iván. Al final, yo también soy un gran defensor de Daniel Jones. Me alegra que lo seas, Iván. Al Ujú. final, creo que este año ha callado muchas bocas. Ha ganado su primer partido en playoffs, que otros jugadores que son mejor pagados que él y están en equipos con mayores contratos no lo han hecho. El mismo Cousins o Dak Prescott, que tienen contratazos, no lo han hecho. Creo que se ha ganado un nuevo contrato en la franquicia. Al final es un quarterback que sin ser un top 5, top 6 de la liga, no va a ser un burro nunca, no va a ser un Mahomes, no le puedes pedir eso, o un Trevor Lawrence por calidad. Creo que puede hacer muchas cosas. Tiene buen brazo, sabe correr, tiene esa mentalidad de trabajar cada día. Lo hablábamos en la entrevista con Sandro, que
él dice que Daniel Jones es el primero en llegar a la oficina, bueno, es Rutherford, y el último en irse. Siempre le mete mucho trabajo, es humilde. Creo que es muy complicado encontrar chicos en el draft y en las nuevas generaciones que tengan ese mindset y esa forma de trabajar. Y creo que Daniel Jones tiene un futuro brillante por delante con Kafka y con Dable. Al final saben diseñar un playbook y un ataque que realce pues todos sus mayores cosas, como es las options, corriendo, es muy atlético. Eh, Creo que ha madurado mucho y de verdad creo que es el quarterback de futuro de los New York Football Giants. ¿Te sumarías a la... Bueno, es una... que a mí me dicen del programa que es un poco pedrada que tengo yo. ¿Te sumarías a una más o menos comparación con Josh Allen? Sí, a ver, no tiene tanto brazo como Josh Allen. Al final tiene un bazooka, el de, creo que salió de la Universidad de Wyoming, ¿no? Claro, Sí, la pequeñita. allá en Wyoming ya era un escándalo los bazookas que lanzaba. Pero creo que Dable fue el que encauzó a Josh Allen, el que supo pues meterle más accuracy en sus pases. Y creo que está haciendo lo mismo Dable con Daniel Jones, ¿no? Está sabiendo sacar lo mejor de Daniel y creo que atléticamente es un tío de 1,96. Yo la verdad es que cuando lo vi primera vez en persona en Londres flipé lo alto que es altísimo, casi 2 metros y al final pues te puede hacer cualquier lanzamiento desde el pocket. Es un tío que pues por altura siempre va a ser más alto que el center y que los guards y te puede hacer cualquier lanzamiento. Al final tiene 25 años, creo que va a crecer más con Dable y con Kafka y la verdad que puede hacer cualquier tipo de lanzamiento y lo veo bastante completo sin ser un super crack de la liga, como repito. Sí, estoy de Ok. acuerdo. Actualmente, a día de hoy, estamos viendo que Giants parece que está reconstruyendo de una manera efectiva. Knicks parece que funciona después de muchísimos años también, con un balance positivo. Aleluya, aleluya. Eh, pero, ¿tú crees, siempre nos llega aquí en España, que la prensa de Nueva York es complicada, ¿no? Es muy exigente. Knicks, siendo, pues eso, la capital del mundo, el equipo, posiblemente igual el segundo o tercer equipo más famoso de la NBA. ¿Crees que la prensa o la afición de Nueva York, en general en los deportes americanos, tú cómo lo ves? ¿Tienen demasiada presión sobre el equipo y eso influye? ¿O hay otras razones? ¿Tú qué crees que ocurre para estos impasse tan grandes en ligas como las americanas, que son mayores, que te construyes detrás del draft, que son ciclos y que en algún momento te va a tocar estar en un ciclo positivo, ¿no? ¿Cómo ves esta presión un poquito, Rubén? Creo, David, que hay dos factores. Creo que los fans son muy exigentes, siempre van a querer lo mejor de lo mejor. Y luego, como pasó con Porzingis, si traicionas la franquicia, te crucifican y no quiero verte más en mi vida. Al final, son gente muy leal al equipo, pero al mismo tiempo, pues exigen lo máximo. Quieren siempre, pues, los mejores jugadores que den el sacrificio al 100%. Se ha visto con Eli, se ha visto con Jeter, se ha visto con Marcus Camby o Alan Houston. Siempre jugadores que estén muy inculcados en la cultura de cada equipo. Entonces, creo que ese es un factor y el otro factor es que la prensa no tiene filtros. O sea, si creen que ese jugador ha jugado fatal, como ha sido Zach Wilson con los Jets, que lo han crucificado y vamos, lo han enterrado vivo, pues lo van a escribir. Y al día siguiente en la rueda de prensa, cuando vayan al Madison Square Garden o vayan al MetLife Stadium, les da igual que el jugador esté delante. Ellos han escrito eso, es lo que piensan, y no van con que, tengo que quedar bien con este jugador o tengo que quedar bien con la afición. Ellos lo que ven, lo escriben en el New York Post o donde sea y realmente no filtros. Si yo creo que ha jugado mal este tío, lo pongo y ya está. Y eso a mí me gusta porque al final creo que pues el periodismo tiene que ser libre. Si tú realmente crees Se evitan que, falsedades así, Rubén. Se claro, evitan, Sí. y proteger a jugadores como a Zach Wilson ha pasado, que si a lo mejor estuviera en otro equipo de la NFL, lo hubieran sobreprotegido y hubiera estado en una especie de burbuja, ¿no? Entonces creo que realmente la prensa y la afición debe ser así con sus equipos. dentro de... David te ha comentado cómo son en Nueva York, pero Ujú. tiene mucha fama cómo son también en Filadelfia, ya que has estado en Filadelfia y has estado en Nueva York. ¿Cuál diría? Porque la afición de Filadelfia dice que es la más dura, la más ruda de toda la NFL. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Y cómo la compararías con la de Nueva York? ¿O son bastante similares? Sí, absolutamente. A ver, son críticos con el equipo, pero también están un poco para allá, como yo digo. La lían mucho en las calles, no sé.
creo que son un poco salvajes, con todos los respetos. Al final, Filadelfia es una ciudad que, a ver, quitando los deportes, ahora mismo hay mucha inseguridad. Incluso cuando llegamos ahí con la prensa nos dijeron no vayáis al centro de la ciudad, está habiendo muchos delitos, muchos tiroteos, está un poco de la mano de Dios. Creo que el alcalde de Filadelfia últimamente no lo ha hecho muy bien Ujú. y es una ciudad que está un poco insegura últimamente. Entonces, si desde aquí, si visitáis Filadelfia, ir con cuidado en según qué zonas de la ciudad. Obviamente la zona donde está la campana, donde está toda la zona para visitar es bastante chula, pero, por ejemplo, tanto Ricky Ricardo como Oscar Budegen, que son la voz de los Eagles allí en Filadelfia, me trataron genial, espectaculares los dos. Ellos viven en Florida, ellos se Ah, trasladan desde Florida a Filadelfia para los partidos, pero ellos tienen su residencia en Orlando y creo que el otro lo tiene en Miami o así, no me acuerdo, en Florida 2, porque la ciudad se ha vuelto pues bastante tensa y es un poco complicada en algunas zonas. Entonces, creo que, bueno, ya lo vimos en el coche que movieron en la Super Bowl, que, no sé, pasan muchas cosas raras en esa ciudad. curioso, ¿no? Eso que has comentado, Rubén. Bueno, en este tipo de entrevistas también nos gusta un poquito hablar un poquito no solo de deportivo y me gustaría saber, pues eso, qué significa para ti la ciudad en sí de Nueva York, qué sensaciones provoca cuando tú paseas por esa ciudad, qué te gusta, qué te llama la atención, qué recomendarías ver, qué recomendarías comer, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito, Rubén. ¿Habéis estado vosotros? Yo Todavía sí, no. una vez. Yo Ok. todavía no he estado. Tengo que ir. Tengo que ir. Iván, tienes que ir a ver los Knicks, al Madison Buah, Square Garden. sí, sí, sí. Una experiencia única. Urgentemente tengo que ir a ver a los Knicks. Bueno, al final es que describir Nueva York con una palabra es complicado. Para mí es un trocito del mundo, es la ciudad donde todos los sueños se cumplen. If you can make it here, you can make it anywhere, como dice la canción de Sinatra. Creo que el que consigue triunfar en esta ciudad, pues que puede conseguirlo todo en la vida. No sé, a mí me fascina. Es una ciudad que tiene tantas oferta cultural, desde el Museo de Ciencias Naturales hasta pasear por Central Park, irte a Brooklyn, a Dumbo, a pasear por el Brooklyn Bridge, comer pizza de las mejores del mundo. Para mí es la mejor, mejor que la italiana incluso. Creo que es el agua de Nueva York lo que la hace un poco diferente. Eh, Ujú. no sé, es que describirla en una palabra es complicado. A mí es una ciudad que siempre me atrapa y que siempre cuando me voy digo, ¿cuándo voy a volver? Porque siempre encuentras cosas nuevas, es muy cosmopolita, para mí es la ciudad más cosmopolita del mundo, siempre puedes hacer actividades que no habías hecho antes, tiene una oferta pues de teatros, de Broadway, de deportes, de cualquier tipo de museo que al final la hace atractiva para todos los públicos y se adapta mucho al diferente turista o a las diferentes personas que la visitan. Y la verdad que arquitectónicamente pues es preciosa. Tienes pues edificios como el Flatiron Building, que a mí me encanta, que fue construido en los años 20, es una maravilla. Tienes el Ujú. Empire State, que bueno, últimamente no es muy querido por los neoyorquinos cuando fue iluminado de verde por los Eagles, porque habían pasado los Eagles. Ha creado un poco de, de división entre los neoyorquinos, pero bueno, es que al final tienes también unos miradores, por ejemplo, han hecho nuevos miradores como el Vanderbilt Summit, que es una pasada, es el más alto que hay ahora mismo. No sé, es una jungla, es una concrete jungle, como decía Bruce Springsteen, ¿no? Mirar hacia arriba, yo creo que la primera vez, lo puedes decir tú, David, la primera vez que llegas a Nueva York y miras para arriba los rascacielos, impresiona a cualquiera. Sí, es Sí. una sensación indescriptible, es de esas Eh, cosas que dices, wow. te Yo sientes estoy, pequeño, te sientes pequeño. Sí. sí, yo, Rubén, viviendo aquí en Londres, llevo unos años viviendo. Ah, muy bien. Sí, han venido, bueno, solo coincidí alguna vez con gente de Nueva York, Ujú. muchos turistas de Nueva York. Es fácil también venir aquí, más o menos se podría decir. Y me suelen decir que sí, que Nueva York para visitar, para estar unos días, unas semanas, está muy bien, pero que para vivir, por lo menos con los que he coincidido, les gusta más Londres que Nueva York, para tener una vida que Nueva York la ven como un poquito más caótica y más, vamos a decirlo así, un poquito más sucia, un poquito más Ujú. desorganizada. Sí, Nueva York es una ciudad que yo recomiendo vivir unos pocos años, no 4 o 5 años como experiencia, pero la verdad es que Ujú. sí, es una ciudad que tiene un ritmo frenético que pues para tener calidad de vida es complicado. Yo creo que es una ciudad más para hacer dinero, para crear Ujú. contactos, para crear un poco algún concepto o alguna empresa que te vaya a funcionar en el futuro.
pero por ejemplo yo tengo muchos amigos que viven en New Jersey, que viven en casas a las afueras de New Jersey o viven en Long Island o a las afueras y lo que hacen es van a trabajar a Nueva York, a Manhattan y luego su vida pues privada, su ocio lo hacen más fuera de la ciudad. Pero sí, Nueva York es una ciudad que visitándola te fascina y es increíble y luego viviendo pues es más dura, no está hecha para todo el mundo, al final es una ciudad que tiene un ritmo frenético, como bien he dicho antes, y que pues tienes que tener un mindset pues muy específico para lo que quieras hacer en la vida, porque si no te acaba pues absorbiendo. Sí, porque yo he pensado alguna vez irme unos mesecitos allá a probar la experiencia y de paso disfrutar de la ciudad de Nueva York. Así que Pruébalo, Iván, quién sabe, a lo lo tengo en mejor. Y no cabeza. pierdes nada. Exacto. Sí, por eso. Pero no Pero sé, bueno, es algo que, pues que yo desde pequeño, no sé si te ha pasado lo mismo, Rubén, como fanático de Nueva Ujú. York, desde pequeño es la ciudad que tienes idealizada en la cabeza. Sí. Y luego No, ya, yo creo, Iván, que cuando estás allí supera la expectativa de cuando la visitas. Creo que dices, wow, es que es incluso mejor que las películas. Y creo que le pasa a mucha gente que visita Nueva York cuando estás en algunos puntos de la ciudad, dices, hostia, es como si hubiera estado aquí, porque lo vi en esa serie, lo vi en esa película. Es como que ya la conoces un poco o ya te resulta familiar, incluso de no habiendo estado nunca en ella in situ como persona. Entonces, bueno, a mí la comida me gusta mucho más que en Londres. Creo que económicamente es un poco más económica que Londres, sobre todo el tema de la comida. Puedes comer más barato que Londres y mejor. Pero sí, Londres también es una ciudad maravillosa. Estuve en octubre en el Giants Packers y la verdad es que siempre me lo paso genial en Londres. Pero bueno, me imagino que vivir en Londres y visitarla tampoco es lo mismo, ¿no? no, tampoco, porque Claro, también estuve antes, la visité antes de venir a vivir y se ve diferente. Pero claro, yo creo que es lo que dices, cuando vaya a Nueva York me va a pasar eso, voy a conocer todo, voy a claro. decir esto, pero va a ser como una experiencia, bueno, hay que vivirla, Sí, sí, sí. con muchas sin ganas duda. ya de ir. Pues volviendo un poco a lo deportivo ya, y vamos a repasar un poquito la ciudad de Nueva York. En tus experiencias que has tenido, ¿has podido ver a Giants, has podido ver a Knicks, has podido ver a más equipos? ¿Y qué es ver, cómo le transmitirías a los que no han podido ver un partido de deportes americanos y sobre todo en Nueva York? Ujú. ¿Cómo es la experiencia de los partidos que has podido ver y cómo es vivirla? Cuéntanos un poquito. A mí me fascina sobre todo la experiencia de ir al MetLife, tanto si Jets o Giants. Me imagino que en Jets nunca he ido a ver a los Jets, pero suele ser muy parecida. Me dicen que en Giants hay más gente en el Tailgate, pero es que os recomiendo que vayáis al Tailgate. Es espectacular. Comienzan desde las 8:30, 9 de la mañana a comer, beber, a hablar del equipo, a poner música. Yo siempre voy al sector L16, L17, que bueno, todo está allí separado por parkings y cada club de fans o cada membership o cada season ticket holder tiene su parte con su furgoneta, su comida. Y creo que es maravilloso. Yo la verdad es que cuando voy como espectador o como fan de Giants me encanta ir y vivir la experiencia varias horas antes, porque al final hablas con gente que lleva 30, 40 años viendo al equipo, te explica un montón de historia del equipo, disfrutas de la comida americana, que todos sabemos que, bueno, es muy grasienta, un poco unhealthy, pero está buenísima. Y la verdad es que esa experiencia es brutal. Y luego, para ver a un equipo, yo recomendaría que fuerais a ver los Rangers al Madison Square Garden. Es espectacular el ambiente. Yo creo que en el hockey, en el Madison, pues es una cosa de locos, cómo animan, cómo está montado el show business, como dicen los americanos. Y luego también ver a los Knicks es maravilloso, sobre todo en un partido que sea competitivo. Últimamente los Knicks están jugando bien, pero si te toca un partido en el que jueguen mal, pues a lo mejor no lo disfrutas tanto. Y básicamente esas son mis recomendaciones. No he ido nunca a ver los Mets, he ido solo a ver los Yankees varias Los veces. Yankees. Ujú. Y bueno, el Yankee Stadium a mí me gustaba más el antiguo. Tuve la suerte de ver a Jeter en el antiguo Yankee Stadium en 2009, Ujú. en su año de retiro. Y la verdad que era espectacular. El nuevo estadio quizá perdió un poco la mística de los campos antiguos de béisbol, como el de Boston, como el de Red Sox, como el de los Cubs, que aún siguen teniendo esa mística, esa construcción de madera, ¿no? Un poco. Y bueno, los Mets, los Jets y los Islanders nunca los he ido a ver. Tuve también la opción de ver a los Brooklyn Nets. El estadio nuevo es espectacular, es una maravilla. Y bueno, recomiendo si tenéis unas vacaciones en Nueva York, ir a ver algún partido, porque siempre te va a tocar
alguna season diferente de alguna liga americana. Y lo que sí que es verdad es que los partidos de los Yankees son mucho más económicos. Al final el béisbol es más fácil de visitar porque siempre hay entradas y siempre son mucho más económicas que otros deportes. Pues yo creo que con esto, Iván, hemos hecho una muy buena entrevista a Rubén. La verdad que ha quedado muy bien. Nos has contado un poquito sobre ti, sobre Nueva York y sobre tu pasión. Y así que muchas gracias de verdad por haber pasado por aquí por American Screen Sports. Nada, chicos, el placer es mío. Que sigáis con estas entrevistas top y nada, os seguiremos de cerca. Muchas gracias, Rubén, y a seguir haciendo cositas, a seguir creciendo en el mundo de la NFL y de la ciudad de Nueva York. Y nos vamos viendo y bueno, a seguir disfrutando de la NFL, que aún nos quedan unos mesecitos, pero hay muchas cosas de las que hablar. 200 días, Iván. Sí, todavía. Descontando ya. Así que, bueno, 199 ya. 199. Bueno, Rubén, pues muchas gracias. Muchas gracias y estamos. Nos vamos viendo, ¿vale? Un abrazo.